Había dejado la maleta a medio hacer sobre la cama, encima. El sombrero de ala ancha que compré en la rebaja de primavera y el vestido largo de lino azul que pensaba estrenar en la cubierta del barco. Al atardecer, me hacía ilusión, no por el crucero en sí, sino por el tiempo juntas Jimena, Galo, Teresa y yo, navegando por el Mediterráneo como una familia que por fin compartía algo más que silencios en los cumpleaños. Había pagado el viaje completo meses atrás. También cubrí la parte de Teresa, que no podía permitírselo, según dijo Jimena, y lo hice sin pensarlo 2 veces, porque si ella era importante para Jimena, entonces también lo era para mí. Me senté al borde de la cama para buscar los billetes electrónicos en el móvil. Fue entonces cuando entró el mensaje: no vengas. Teresa prefiere que sea solo familia. Leí la frase 3 veces antes de reaccionar. No entendía. Pensé que se había equivocado de destinataria, que era una broma. Pero no, era para mí. Y era clara. Teresa había decidido, y mi hija había sentido, de un plumazo. Yo ya no era parte de nada. Las manos me temblaban. Dejé el teléfono en la colcha, como si quemara. En la pantalla seguían encendidas esas palabras que no sabían de ternura ni de duda. Lo peor no era la frialdad, era lo que no decían. Nadie me preguntó si me dolería, nadie me llamó. Solo ese mensaje seco, como una orden disfrazada de deferencia, como si yo fuera una molestia educadamente descartada. Me quedé sentada un buen rato, sin saber si llorar o reír. Miré alrededor el equipaje a medio hacer, los tickets impresos sobre la mesilla, la guía del crucero con mis anotaciones a lápiz, todo listo para un viaje al que, de pronto, ya no estaba invitada. Me levanté despacio, guardé el sombrero en el armario y volví a cerrar la maleta sin prisas. La cremallera chirrió como si también protestara, y fue en ese silencio espeso cuando recordé que no era la primera vez que me desplazaban suavemente hacia un rincón. La casa de la calle Castaños fue mi mayor orgullo durante un tiempo. La encontré después de visitar más de una docena, buscando algo que tuviera alma, algo que pudiera convertirse en el primer hogar de Jimena y Galo. Recuerdo cuando me acerqué a la ventana del salón y sentí la luz entrar con suavidad por los visillos antiguos. Allí imaginé a mi hija riendo, cocinando. Quizás algún día con un niño correteando entre las piernas. No lo dudé. Pagué al contado, con los ahorros de años, con lo que me quedaba del seguro de vida de Leandro y con la pequeña indemnización por mi jubilación anticipada. No quise que tuvieran una hipoteca colgando del cuello. Pensé que era un gesto de amor, no una renuncia. Firmamos todo en notaría y les entregué las llaves envueltas en una cinta Burdeos, como si se tratara de un regalo de Navidad. Jimena me abrazó fuerte aquel día. Lloraba. Me susurró que nunca me faltaría un lugar allí, que esa casa también sería mía. Durante los meses siguientes, me entregué por completo a convertirla en un hogar. Pinté la habitación principal de verde musgo, el color favorito de Jimena. Planté geranios en las jardineras y hasta construí una pérgola en el patio trasero con ayuda de un vecino. Me gustaba ver cómo crecían ellos dentro de ese espacio que había creado con mis propias manos. Pero pronto empecé a notar los cambios. Las llamadas se hicieron más escasas, las visitas más frías. Ya no me consultaban nada. No me pedían ayuda con la cena de aniversario, ni me incluían en los planes de vacaciones. Cuando iba, sentía que mi presencia molestaba, como si interrumpiera algo privado, como si no supiera cuándo marcharme. Al principio pensé que era cosa de la adaptación, del matrimonio, del cansancio, pero ahora, después de ese mensaje, todo cobra un nuevo sentido. Y es que quizás esa casa, en lugar de acercarnos, fue la excusa perfecta para mantenerme a raya. Justo como hizo Teresa desde el primer día que pisó ese umbral, fue Aurora,
mi vecina del tercero, quien me lo soltó sin querer mientras colgábamos la ropa en el patio común, con su voz de siempre, como si no dijera nada grave. Me comentó que había visto a Teresa subir a un taxi con 2 maletas y una bolsa de playa. «Va al crucero con tu hija». «No», dijo mientras estiraba una sábana blanca al sol. Me tragué la saliva y asentí sin contestar, como si yo también lo supiera desde antes, como si no acabara de enterarme. Volví a casa con las pinzas todavía en el bolsillo. Me senté en la cocina y abrí el móvil por costumbre. Sin saber bien qué buscaba, no había ningún mensaje nuevo de Jimena, ni una llamada perdida. Nada. Solo el silencio que ya empezaba a hacerse habitual. Fue esa misma tarde cuando me llegó la foto. La envió una prima lejana, de esas que tienen a todo el mundo en redes sociales. Qué guapas están, decía al pie de foto. En la imagen, Teresa sonreía con una copa de cava en alto, sentada en una tumbona del barco, a su lado. Mi hija. Llevaba el vestido verde agua que yo le regalé el verano pasado. Estaban tan cómodas, tan cómplices, que parecía que llevaban toda la vida siendo madre e hija. Lo primero que noté fue la habitación. Reconocí la terraza del camarote que yo misma había reservado y pagado. Allí iban a dormir Galo y Jimena, pero por lo visto, Teresa había ocupado mi sitio. Tanto literal como simbólicamente, esa mujer siempre fue amable en público, pero con un aire superior que nunca supe cómo desactivar. Fingía cercanía mientras se apropiaba lentamente de todo, de las decisiones, de las conversaciones, de la atención de mi hija. Lo noté en cenas, en reuniones familiares, en la forma en que Jimena giraba la cara hacia ella como buscando aprobación. Y ahora, allí estaban las dos, compartiendo copa y crucero, como si yo nunca hubiera estado en la ecuación, como si hubieran rehecho el mapa familiar borrando mi nombre. Fue entonces cuando decidí entrar al despacho y abrir el cajón donde guardaba los papeles de la casa. La carta llegó entre recibos del agua y propaganda del supermercado. No llevaba sello urgente ni advertencia alguna, pero bastó leer el primer párrafo para que el estómago se me encogiera. El remitente era el banco con el que había tramitado en su día la compra de la casa de Jimena. En el cuerpo del texto, de tono cordial y aparentemente rutinario, se mencionaba la solicitud de una nueva tasación del inmueble para respaldar la garantía hipotecaria pendiente de aprobación. Hipoteca. Esa palabra me ardió en los ojos. Leí la carta 3 veces. Busqué algún error, un destinatario equivocado, pero no. Iba dirigida a mí. Me hablaban como si yo supiera, como si hubiera autorizado algo, como si todavía tuviera alguna voz en esa propiedad. El calor me subió por la nuca mientras me levantaba. Carta en mano, rumbo al registro de la propiedad. El funcionario me atendió con educación distante. Le entregué los datos de la finca. Tecleó unos segundos y luego ladeó la cabeza. ¿Dijo que usted era la propietaria? Asentí sin pestañear. Pues ya no figura como tal. Señora, desde hace un año, la propiedad está a nombre de doña Jimena Barrionuevo y don Galo Aguilar. En régimen de gananciales, tuve que apoyarme discretamente en el mostrador, la última vez que vi esa escritura. Mi nombre estaba ahí. Aunque figurara como donación, nunca imaginé que ellos la inscribirían excluyéndome por completo. Me temblaban las rodillas, pero mantuve el tipo. Pedí una copia simple, la guardé en el bolso y salí sin decir palabra. La calle me pareció de pronto más ruidosa, más hostil. Caminé sin rumbo por unas manzanas hasta que me detuve frente a una cafetería. Desde el ventanal, vi reflejado mi rostro pálido, pero sereno. Respiré hondo. Algo no cuadraba, y ya no estaba dispuesta a mirar hacia otro lado. Volví a casa directo al archivador donde guardaba los contratos antiguos, al fondo. Entre papeles amarillentos, encontré un sobre con una firma que me hizo fruncir el ceño. Recordé aquella tarde
en que Jimena trajo a un notario para facilitarme la vida. Fue una tarde de marzo. Lo recuerdo porque aún hacía fresco, y Jimena había traído un bizcocho de naranja envuelto en un paño con flores. Entró a casa como si todo fuera normal. Con ese tono apresurado que usaba cuando quería que no le preguntara demasiado. Mamá, solo son unos papeles para facilitar las cosas si algún día pasa algo, me dijo mientras abría su carpeta con una sonrisa que ahora me parece ensayada. Yo estaba en la cocina, batiendo huevos para una tortilla, y no pensé en discutir. Son cosas de herencias, de hacienda, papeleos tontos, así evitamos líos, añadió mientras dejaba los documentos sobre la mesa. Y lo más sorprendente, había traído a un notario, uno joven, de gafas finas, que me saludó con una cortesía ensayada y apenas me miró a los ojos. Firmé donde me indicaron, con la rapidez de quien confía, sin leer más allá del encabezado. Me sentí incluso aliviada de que mi hija se ocupara de esas cosas, de que pensara en el futuro. ¡Qué ironía! Ahora, con esa escritura impresa entre mis manos, veo el nombre del poder notarial duradero, con cláusula de irrevocabilidad. Ella tiene acceso total a mis cuentas, a mis bienes, a mi representación legal. Si quisiera vender mi coche, podría hacerlo. Si quisiera ingresar mi pensión en otra cuenta, también. Y lo peor, todo es legal, porque yo misma lo firmé. Me senté en el sofá con el documento sobre el regazo, sintiendo cómo la sangre me golpeaba en las sienes. No era solo el engaño, era la frialdad, la certeza de que lo había planeado con tiempo. ¿Desde cuándo dejó de verme como madre para empezar a verme como trámite? Cerré el sobre con cuidado y lo volví a guardar en su sitio. El aire se volvió espeso. Me levanté con lentitud. Atravesé el pasillo en silencio y encendí el ordenador. Necesitaba saber qué más habían movido sin decírmelo. Y sobre todo, si yo seguía existiendo en esa casa más allá de los recuerdos, la mañana siguiente, con el estómago aún revuelto por la impotencia. Fui directamente a la notaría. No podía seguir con suposiciones. Pedí una copia completa del poder notarial que había firmado aquella tarde tan aparentemente inocente. El empleado, muy correcto, tardó unos minutos en imprimir el documento. Me lo entregó en una carpeta azul y allí mismo, en una de las bancas de espera. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas ya las conocía, pero en la última lo vi. Teresa Aguilar de Montalbán. Había firmado como testigo familiar. Me quedé clavada en esa línea. No era una testigo cualquiera, no una vecina o una amiga, sino una testigo familiar. Esa palabra, familiar, me atravesó como una cuchilla. ¿Quién decidió que ella era familia y yo una carga firmante? ¿Cuándo hicieron ese cambio? ¿En qué momento me reemplazaron? Me borraron con tanta pulcritud. Volví a repasar los nombres. Jimena como otorgante, Galo como representante en caso de ausencia, Teresa como testigo, todos perfectamente orquestados, y yo, la pieza que firmó para desaparecer. Volví caminando a casa, como si flotara por encima del asfalto. Me senté en la mesa del comedor, esa donde tantas veces compartimos cenas en familia, esa misma mesa donde Teresa se sentó más de una vez, donde brindamos con cava el día que anunciaron la boda. Recordé su voz fingidamente dulce, diciéndome: usted ha criado una hija maravillosa, mientras su mano tomaba la de Jimena. Recordé cómo Galo le pasaba la sal a ella antes que a mí, cómo Jimena miraba su aprobación antes de mirarme a mí. 3 personas, 3 voluntades tejidas a mis espaldas. Ninguna me enfrentó, ninguna me discutió nada. Solo me silenciaron con tacto quirúrgico. Con estrategias que ahora empezaban a revelarse, tomé la carpeta azul y la guardé en el cajón más profundo del escritorio. Cerré los ojos por un momento. Ya no estaba herida. No en ese instante. Había algo más fuerte que asomaba por dentro. No rabia, no tristeza, algo distinto,
Me levanté y tomé el móvil. Ya era hora de hacer una llamada que llevaba tiempo postergando. La abogada de mi vecina Lourdes me recibió con una sonrisa breve y una mirada aguda. Se llamaba Nuria Castel. Y en cuanto le expliqué mi situación, sus ojos dejaron de parpadear. Le mostré el poder notarial, la copia del registro, la carta del banco, incluso el nombre de Teresa en el documento. Nuria revisó cada página con atención clínica. Luego se quitó las gafas. Me miró fijo y dijo, con una calma peligrosa: esto no es solo un abuso de confianza, esto es una estrategia de despojo y es reversible. Sentí que me devolvían el aire, con su ayuda. Iniciamos de inmediato el procedimiento legal. Reunió pruebas. Redactó una demanda de nulidad del poder por vicios de consentimiento y comenzó el trámite para revertir la donación de la vivienda. Amparándose en el ánimo de liberalidad viciado por engaño y manipulación, me explicó que el uso de un notario a domicilio, el carácter opaco de los documentos y el silencio posterior reforzaban el argumento. No vamos a pedir, Candelaria. Vamos a exigir lo que es suyo. Congelamos temporalmente la cuenta asociada a la casa y solicitamos medidas cautelares. Anulamos el poder notarial y pedimos la restitución del dominio. Con solicitud de urgencia, la firma para consolidar la reversión estaba prevista justo para el día antes del regreso del crucero. Cada paso se dio en silencio, sin alertar a nadie, no por miedo, sino por estrategia. Mientras Jimena brindaba encubierta y Teresa posaba para fotos con copas de champán, yo firmaba papeles con tinta sobria y firme. No había gritos, no había reproches, no había lágrimas, solo justicia con trazo recto. Esa noche, al volver a casa, me senté en la butaca del salón, encendí la lámpara, abrí un cuaderno y anoté en la primera página una frase que me vino como un susurro. Las madres no dejamos de ser madres, pero también aprendemos a ser juezas. Al día siguiente, Nuria me llamaría con la fecha y hora exactas para la ejecución del acto notarial, y yo estaría lista para firmar, con la misma mano que un día firmó confiando. El despacho notarial olía a papel antiguo y a calma contenida. Nuria había preparado todo con una precisión quirúrgica. Yo llevé consigo la carpeta azul, el DNI y un nudo firme en la garganta, frente a mí, sentados en actitud respetuosa. Estaban Clara y Ezequiel, una pareja joven, trabajadores sociales, con una ilusión que me recordó a mí misma cuando compré mi primera casa con el padre de Jimena. Dijeron que querían empezar una familia, plantar un cerezo en el patio, convertir el trastero en un estudio de cerámica. Me escuchaban hablar de la casa como quien oye una historia sagrada. Ofrecieron pagar al contado, en 24 horas. La operación estaría sellada. No regatearon, no preguntaron por qué vendía. Solo me dijeron: nosotros la cuidaremos bien. Firmé. Sentí que, esta vez, mi firma tenía peso. No era un trazo ingenuo en medio de engaños, sino la declaración final de mi autonomía. El notario me entregó la escritura con los nuevos nombres. Clara me estrechó la mano. Ezequiel me ofreció llevarme a casa. Rechacé con una sonrisa. Necesitaba caminar, al volver. Crucé frente a la casa como una sombra discreta, las persianas bajadas, el jardín aún verde por el riego automático. Todo en orden. Nada traicionaba el hecho de que el mundo allí dentro ya no les pertenecía. No escribí a Jimena. No respondí sus últimas 2 fotos desde el crucero, una copa de vino encubierta y otra imagen de Teresa tomando el sol con sombrero de ala ancha. El silencio fue mi único mensaje. No hubo advertencias, ni reclamos, ni siquiera una mirada atrás. Esa noche dormí como hacía años no dormía. No había temor, no había espera, solo una paz extraña, casi nueva. Y mientras ellos brindaban bajo el sol de las islas,
haciendo planes que creían firmes. Yo cerraba con llave una etapa y abría otra, una etapa donde no se me necesitaba para construir ni mantener, pero donde tampoco podían decidir por mí nunca más. Esperé sentada en el banco frente al portal, bajo la sombra ligera de un olmo. La mañana era clara, limpia, como si hasta el cielo hubiera querido estar presente. En la acera opuesta, 2 coches nuevos ocupaban el antiguo aparcamiento de Jimena y Galo. El cartel en la verja decía, con letras sencillas, bienvenidos, familia Vidal. Poco después, los vi aparecer con sus maletas. Venían riendo, con gafas de sol, bronceados y despreocupados. Teresa no los acompañaba esta vez. Jimena llevaba un sombrero enorme y Galo arrastraba las maletas como si regresaran de una victoria. Cuando alzaron la vista y vieron los coches ajenos, la risa se quebró. Jimena frunció el ceño. Galo parpadeó confundido. Se detuvieron. Luego me vieron. Caminé despacio hacia ellos y les tendí una carpeta de cartón duro, con cierre elástico. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Jimena, tensa. Abrí la carpeta y les mostré los papeles uno por uno, la reversión legal de la propiedad, la anulación del poder notarial, la venta formal ante notario y la denuncia en curso por uso fraudulento de documentos. Cada hoja era una respuesta silenciosa a cada desprecio acumulado. «Vendiste la casa», susurró Galo, pálido. Jimena dio un paso al frente, temblando de furia. «Tú no puedes hacer esto. Esa casa era para nosotros». No respondí. Esa casa fue un regalo, pero un regalo no es una invitación a pisotear a quien lo dio. No era venganza. Jimena, era respeto propio. Ella alzó la voz. Gritó algo más, no lo escuché bien, pero ya no importaba. La mirada de Galo se desvió, incapaz de sostenerme los ojos. Jimena agitaba los papeles con rabia, pero la legalidad ya no les pertenecía. Me giré despacio y me alejé, no con rencor, con dignidad. Atrás dejaba a 2 adultos descubriendo, por primera vez, que no todo estaba a su disposición, que una madre también sabe decir basta. Caminé sin apuro, mientras en la casa nueva los Vidal colgaban cortinas. Sin sospechar siquiera que su llegada marcaba también mi renacimiento, el piso no tenía lujos, ni terraza, ni vistas al parque, ni cocina de diseño, pero tenía algo que nunca antes había sentido: paz. Las paredes eran claras, el suelo de madera crujía un poco, y el sol entraba con timidez por las mañanas. No necesitaba más, era mío, no prestado, no condicionado, no sujetado a sonrisas fingidas o frases dulces llenas de interés. Mío. La primera noche dormí sin pastillas. Cerré los ojos sin repasar conversaciones hirientes ni imaginar lo que dirían de mí. Me desperté con el canto de una radio vecina y el olor de café recién hecho en la cocina. Acaricié la taza caliente y sonreí, sola, pero no vacía. El móvil vibró una vez, luego otra. No lo miré al instante. Lo dejé sobre la encimera, entre las galletas de avena y las llaves. Cuando por fin lo tomé, vi el mensaje «Mamá, podemos hablar». Era de Jimena, breve, sin emoticonos, sin disculpas. Lo leí 2 veces, lo borré. No respondí, no porque no me doliera, no porque no la quisiera, pero entendí, por fin, que no se puede construir amor donde solo hubo utilidad. Yo había sido una función, una cuenta bancaria, una firma cómoda, nunca una madre. No como yo la entendía, y si ahora escribía. No era por mí, era por lo que habían perdido, el silencio. Ese que tantas veces me había parecido cruel, se volvió mi mejor escudo, no para castigar, sino para cerrar, para proteger lo poco que había recuperado mi voz, mi espacio, mi identidad. No respondí ese día, ni el siguiente. No fui al buzón. No revisé redes. Salí a caminar por calles que no tenían historia conmigo.
Me senté en bancos donde nadie me conocía. Respiré sin culpa. Y por primera vez en años, no esperé nada de nadie. La paz no llegó con gritos ni portazos. Llegó con una decisión serena a soltar. Y en ese gesto silencioso, me volví indestructible.